Buenos días, alumnos. Bueno, hoy vamos a seguir viendo un poco monotributo. Vamos a ver la parte de los parámetros de actividad principal, ingresos devengados, metros cuadrados, energía consumida, alquileres pagados. Bueno, un poco también los parámetros que ya estuvieron viendo ustedes, ya estuvieron estudiando para el práctico, que me faltan un par solamente corregir. En términos generales están bastante bien. De todas maneras le voy a mandar una devolución a cada uno de ustedes con relación al práctico que hicieron, o por WhatsApp o escrito. Por ahí por WhatsApp queda más claro, les mando algún audio, así la devolución es un poquito más fluida. Bueno, hoy vamos a arrancar por estos conceptos que ya les dije recién. Uno primero es actividad principal, que como les dije, ustedes ya lo han visto. Esto es un poco meternos en profundidad un poquito más en estos temas, pero ustedes ya tienen seguramente la noción. Actividad principal dice: a efectos de determinar por qué tabla deberemos determinar el monto del impuesto integrado, que es o locaciones y prestaciones de servicio o venta de cosas muebles, es necesario determinar cuál es la actividad principal. El artículo 9 del decreto reglamentario de la ley de IVA establece que los ingresos brutos referidos en el último párrafo del artículo 3 del anexo, concepto de ingreso bruto a todos los efectos, son los devengados en el periodo que corresponda a cada situación prevista en el régimen simplificado. Bueno, un poco lo que dice acá es, bueno, a ver, ¿por qué tabla va a categorizar el monotributista? Hay que ver primero qué tipo de actividad presta, si es una locación de servicio o si es una venta de cosas. Ustedes saben que cuando presta las dos cosas, tanto ventas como servicios, para saber cuál es su actividad principal hay que ver cuál es la que le representa mayores ingresos. Eso por un lado. Y por otro lado, como ya lo habíamos visto antes, también dice que el periodo, se va a imputar el periodo de acuerdo al ingreso que esté devengado. ¿Qué significa esto? Que hay que hacer el ingreso de acuerdo a las facturas. O sea, ustedes van a sumar las facturas de ventas de los clientes y ahí van a ver cuáles son los ingresos que facturaron o devengaron. Es lo mismo, ¿sí? Tiene que estar facturado. No importa si lo cobraron. Si ustedes hacen una venta en cuenta corriente, la venta por ahí no la cobraron, pero sí está facturada o devengada, ¿sí? La tienen que considerar, la tienen que sumar a los efectos de calcular realmente cuál es el ingreso de esa actividad y en ese periodo. Después dice: en función de los puestos, efectos de determinar cuál es la actividad principal, si es servicio o si es venta de cosas, deberemos identificar por cuál obtuvimos mayores ingresos. Bueno, es lo que acabamos de decir. Si el contribuyente efectúa solamente prestaciones de servicios, no hay duda. Si efectúa solamente ventas de cosas muebles, tampoco hay duda. Y si hace simultáneamente ambas, acá lo que hay que hacer, bueno, es lo que dijimos, hay que determinar cuál es la actividad principal. Y acuérdense que la actividad principal es esa que le representa a la persona la mayor proporción de ingresos. Y una vez que sabemos cuál es la actividad principal, se suman todos los ingresos, toda la energía y todos los alquileres, a ver cuál es el parámetro que a mí me lleva a la categoría más alta. Y en esa categoría se va a tener que categorizar el monotributista. En este sentido lo hicieron bien los prácticos. Hubo algunos que me usaron la tabla del 2019, que es la que con el libro que nos estamos manejando. Recuerden que este libro es del año pasado, por lo tanto la tabla de los parámetros es la del 2019. Pero si ustedes quieren saber cuál es la tabla del 2020, se meten, como les expliqué el otro día, en la página de AFIP, ahí pinchan monotributo, categorías y van a tener la tabla del 2020. De todas maneras, para que la tengan más presente, por ahí la imprimo y las cuelgo directamente del Classroom, así ya todos tienen acceso a la tabla. Pero bueno, me interesaría también que ustedes ya la vayan encontrando, se entrenen con buscar este tipo de cosas en internet, porque el día de mañana se van a tener que mantener actualizados de esa forma. Bueno, este es un ejemplo, número 1, dice: Andrea Barbieri, monotributista inscripta desde inicio de actividades, en el año tanto, posee un comercio de venta de cotillón, el inmueble es alquilado y presta el servicio de asesoramiento para decoración de salones de fiestas. Le suministra la siguiente información. Bueno, acá tienen un caso donde hace venta de cosas muebles, que vende souvenirs, y hace a su vez servicios de asesoramiento, 400.000.
El importe de alquileres devengados en los últimos 12 meses es de 78.000 pesos, la superficie afectada es de tanto, la energía consumida es de tantos kilowatts. Entonces acá lo que le piden, primero tiene que saber qué categoría es, perdón, qué actividad es. Actividad, como ustedes saben acá, la que le representa mayor ingresos es la de servicios. Entonces, la actividad principal es servicios de asesoramiento, entonces va a entrar por la tabla de servicios. En la solución propuesta que dice, en este caso, la actividad principal es el servicio de asesoramiento, como acabamos de decir, lo que deberá recategorizarse de acuerdo a la tabla de locaciones y prestaciones de servicio. ¿Sí? Bien. En la de prestaciones de servicio, en la categoría G, que es de acuerdo a los servicios, que de acá, como ven, lo suma. Es la sumatoria de los 300.000 más 400.000, le da 700.000. En la F es solamente hasta 690.000, con los cuales se pasan, con 700.000 se pasan de la F, así que tienen que caer acá, en la G. Y los demás parámetros le da más abajo, D, B, de acuerdo a la energía consumida, C les daría de acuerdo a los montos de alquileres pagados. Así que ustedes saben que cuando está así, cuando son todas distintas categorías, la categoría que ustedes les indican a cuál se deben inscribir es en la más alta, o sea, en la G. Si fuese más alta superficie afectada, tendrán que ir a la superficie, a la categoría más alta, que acá sería imposible porque son a partir de G, mantiene 200, ¿sí? Pero por ahí en el alquiler, si le dan un alquiler de mayor de 155.000, supongamos que tenga un alquiler de vengado de 200.000, hubiese entrado en H. No por ingresos, pero sí por monto de alquileres devengados y pagados. ¿Sí? Bueno, acá sí le corresponde la G, porque como vimos recién, es la categoría más alta de todos los parámetros involucrados. Bueno, acá ustedes también tienen el ejemplo 2. Mírenlo, si estos casos, si tienen dudas, cualquier cosa me dicen, pero acá lo bueno de estas prácticas es que ustedes tienen el planteo y a su vez tienen la solución propuesta. Aquí tienen, en este caso, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero en este caso se trata de una galería donde le dan diferentes parámetros, ¿sí? Y le dan también el parámetro de energía consumida, que por energía consumida pareciera como que se pasa, porque fíjense que acá tienen 25.500 y el máximo es hasta 20.000. Pero bueno, acá hay una cruz, significa que no tienen que tener en cuenta los kilowatts consumidos, porque se trata de una heladería. Y acá dice expendio de helados. Dice, no se ha considerado el parámetro de energía eléctrica por estar excluida de dicho parámetro la actividad de expendio de helado. Esto lo vamos a ver unas páginas más adelante, cuando veamos el parámetro de energía consumida. Está por acá. Creo que es este, nuestra superficie. Energía. Acá ven, dentro de energía consumida, en cuáles actividades no hay que considerarlas. Y en una de ellas es expendio de helados. Dice, no se debe considerar el parámetro de energía eléctrica consumida en las siguientes actividades. Lavadero de autos, expendio de helados. Por eso que en este ejemplo los kilowatts consumidos no interesan, porque está excluido ese parámetro. Estamos por acá. Bueno, vamos a ver ahora el parámetro ingresos brutos. Dice, concepto, es el producido de las ventas, obras, locaciones o prestaciones correspondientes a operaciones realizadas por cuenta propia o ajena, excluidas aquellas que se hubieran cancelado, y neto de descuentos efectuados de acuerdo con las costumbres de plaza. Dice, los ingresos brutos son los devengados en el periodo que corresponda a cada situación, ventas, obras, locaciones o prestaciones de servicio, realizadas por cuenta propia o ajena, excluidas aquellas que se hubieran cancelado, y neto de descuentos efectuados de acuerdo a las costumbres de plaza. Bueno, acá lo que quiere decir básicamente es eso, que se refiere a los ingresos brutos neto de descuentos. Obviamente si hace un descuento hay que restarlo. Y son los devengados, o sea, los facturados en cada periodo. Después tienen acá un ejemplo de qué se entiende por devengado en un honorario judicial. Y acá lo que se dice es que va a estar devengado en el momento en que se homologuen. Esto es muy técnico, no se los voy a tomar, pero bueno, si lo quieren saber, es en el momento que tiene la homologación o regulación judicial. Cuando el juez regula los honorarios del abogado, en ese caso se tienen por devengados.
Este es el mismo cuadro que ya vimos, si lo quieren volver a repetir, pero cuando explicamos en la primera parte de monotributo, en el video está explicado. Este cuadro es exactamente el mismo que cuando vimos ingresos brutos, ¿sí? Que dice que comprende los impuestos nacionales, excepto estos que están acá. Después todo lo demás se considera impuestos. Inclusive el IVA está subsumido en la factura, pasa que como son monotributistas no lo liquidan. Por ejemplo acá, se los explica acá. Dice, planteo, Juan Pérez, ¿no? Dice, médico veterinario responsable inscripto desea saber si puede adherir al monotributo. Sus ingresos en el año calendario fueron los siguientes. Y acá tiene, el tipo es un responsable inscripto, en este caso sí discrimina el IVA. Entonces dice, ingresos netos, 1.000.000, el IVA que es el 21%, 200.000, total 1.200.000. Dice, ¿cuál es el monto de ingresos que debe considerar si un sujeto está habilitado para ingresar al monotributo? Entonces, como dice acá, que los ingresos comprenden los impuestos nacionales, ustedes ven acá, esto es un impuesto nacional, lo tienen que comprender. Entonces es esto más esto, el ingreso es 1.210.000. Porque dice que los ingresos brutos comprenden los impuestos nacionales, excepto solamente estos que están acá, que son impuestos internos. Que es el impuesto a los cigarrillos, otros impuestos sobre los cigarrillos, o impuestos a los combustibles en el caso de que se trate de una estación de servicio. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la solución propuesta? Se deben considerar los ingresos brutos devengados, incluido el IVA, ya que el concepto de ingreso bruto solo se deduce el impuesto a los combustibles líquidos, los impuestos internos a los cigarrillos y el impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos. Por lo tanto, el ingreso total asciende a 1.210.000 y en aquel entonces, en el 2019, el límite era 1.151.000. Hoy en la tabla nueva esto ha aumentado y probablemente en el 2020 creo que entra, no supera la última categoría. Pero bueno, la solución está hecha con la tabla del 2019 y como este era el tope no podía entrar. ¿Sí? Bueno, otro parámetro, superficie. ¿Sí? Es otro de los parámetros que hay que considerar para ver dónde se categoriza cada monotributista. Dice, debe considerarse como superficie afectada a la actividad. Esa es la superficie que hay que determinar. ¿Y cuál es? Es la superficie de cada unidad de explotación, local, establecimiento, oficina destinada a su desarrollo, con excepción únicamente de aquella construida o descubierta en la que no se realice la actividad. Por ejemplo, el depósito, estacionamiento, la parte del jardín, un acceso de bien local, ¿sí? Dice, cuando posea una o más unidades de explotación, a los efectos de la categorización deberán de corresponder sumar toda la superficie, como ya lo han hecho ustedes también en los prácticos, de cada unidad de explotación. Y acá ustedes tienen todas las excepciones en las cuales no hay que considerar el parámetro superficie. Dice, no deben considerar el parámetro superficie todas estas que están acá. Servicios de playa de estacionamiento, garage, lavaderos automotores. Servicios de prácticas deportivas, clubes, gimnasios, canchas de tenis, canchas de pádel, pileta de natación, servicios de diversión y esparcimiento, salones para fiestas infantiles, peloteros, servicios de alojamiento u hospedaje prestados en hoteles, pensiones, excepto en alojamiento por hora. ¿Sí? En los hoteles que se alquilan o se rentan por hora, en esos no está comprendida la excepción. ¿Sí? No sé por qué, pero bueno. Así lo establece Ale. Explotación de carpas, toldos, sombrillas y otros bienes en playas y balnearios tampoco debe considerar el parámetro de superficie. Bueno, y así ustedes van leyendo todo. Locación de bienes inmuebles tampoco, obviamente. Aquel que se dedica solamente a alquilar inmuebles no tiene que tener en cuenta las superficies o metros cuadrados que alquilen ese inmueble. Simplemente no pasarse del total de ingresos. Y después dice, la actividad primaria y la prestación de servicios sin local fijo se categorizarán exclusivamente por el nivel de ingresos brutos, ¿sí? Como sería el caso de una alocación de inmuebles. Una persona que tiene 1, 2 o hasta 3 inmuebles y los alquila, simplemente debe considerar el parámetro de ingresos brutos. Bien. Bien. El parámetro superficie no se aplicará, dice acá también, a zonas urbanas, suburbanas o rurales de las ciudades o poblaciones de hasta 40.000 habitantes. En las ciudades chiquitas, en los pueblos,
la categoría, el parámetro superficie no se tiene que tener en cuenta.